Queridos amigos, esta semana tan especial de Historias de Música que finaliza hoy, este viernes 23 de febrero, cuando son las 12:07 aquí en Montevideo, y Diego Peto Rodríguez está del otro lado del vidrio, que lo voy a enloquecer pidiéndole temas no en el orden. Tengo el enorme placer de que me esté acompañando Lalo Barrubia por varias cosas. Primero, porque es una de las autoras que ha publicado recientemente, el año pasado, un libro en la colección Discos de Estuario. Segundo, porque creo que es de estricta justicia de que un autor como Jorge Galemire esté integrando esta colección. Tercero, y estábamos hablando antes de arrancar el programa, a mí me sorprendió mucho que el disco elegido por Lalo para hacer su historia, que es una historia que mezcla mucho ficción con análisis de disco y con, sobre todo, y creo, voy a adelantar una opinión, de las cosas más valiosas que tiene este trabajo, esta novela, es el rescate de una década como los 80 en una visión muy precisa, opinable, discutible, pero muy precisa en el sentido de esa década que fue tan increíble porque tuvo en el medio el quiebre de la salida de la dictadura, y cómo eso fue una década cortada a la mitad, cómo fue del 80 al 85 y cómo fue del 85 al 90. Y cómo esa movida rockera del Uruguay, esa movida musical del Uruguay, pegó en varios aspectos. Y cómo un artista como Galemire, que ya tenía 2 álbumes increíbles afuera, y hay una opinión mía, como Presentación y Segundos afuera, que uno es del 81 y el otro andaría por el 83, saca este disco, Ferrocarriles, que es un disco, se podría decir, antes que nada, adelanto otra opinión, hijo de su época. Primero, saludarte, ¿cómo andás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Y la primera pregunta es imprescindible, ¿por qué elegiste este disco y cómo llegaste a la colección disco? Porque vos hasta ahora sos muy conocida como novelista, poeta, performer, pero no habías escrito nada referido a música en el sentido de la colección discos. No, habías escrito en otras cosas, siempre la música está muy presente en lo que vos escribís. Bueno, y bueno, eso es música, perdón, que no te dije, también toca. No estrictamente, no, yo no lo diría. Yo lo que hago es poesía y utilizo las herramientas musicales para eso. Esa es mi posición con respecto a cómo los músicos usan la palabra también, pero no me considero música. Y bueno, la invitación creo que viene por una cuestión simplemente de que conocen mi interés por la música, todo eso. En el medio sale mi novela Rompe la Quietud, que es una novela que se trata de música, digamos que es una historia novelada de la música uruguaya. Y en ese proceso es que yo elijo el disco. Y también los personajes de esa novela, o alguno de los personajes, para contarla. Sí, yo sabía de entrada, la invitación vino abierta, queremos que participes de la colección, qué discos te interesaría. Yo nombré algunos y me quedé ahí como pensando, pero quería sobre todo aprovechar el momento para rescatar un disco que no llegara, sino no que estuviera olvidado, digamos, porque una de las opciones era El viento en la cara, pero claro, todo el mundo lo conoce, ¿no? Y seguro que hay gente que puede hacer cosas mucho mejores, hacer un análisis mucho más profundo o más musical o más técnico de lo que puedo hacer yo. Entonces dije, no se trata solo de elegir un disco que a mí me guste, porque claro, a uno le gustan montones de discos, sino de elegir un disco desde el que se puede decir algo para los que no lo conocen, ¿no? Y rescatar una época. Y este disco es bien hijo de esa época, ¿no? Este disco es hijo de esa época, y también me parece que cumple la función de abrir el panorama de esa época, de mostrar como los diferentes matices y las diferentes cosas que existían, porque hay un poco una tendencia con el tiempo a simplificar las cosas
a creer que en esa época lo que había era punk rock. Ese es como el referente. Dice, vos, el rock post dictadura del 85. Sí, los Estómagos, Los Traidores, Los Tontos. Súper importante, por supuesto, por lo musical y sobre todo por su efecto cultural y sociológico, digamos, pero que en la música pasaban muchísimas cosas. Y este disco, entre otros, que también se nombran, y alguno más que comentábamos, algo de Cabrera, algo de Jorginho, como que representan una parte de la música que no ha trascendido como parte de la historia de los 80, digamos, y que sin embargo sonaban en su momento, tenían mucho público, por supuesto. La gente los escuchaba. Yo creo que aparte ahí vos lo mencionás bien. Voy a decir cada vez que diga vos, voy a decir tu alter ego, el personaje de la novela. Igual lo escribí yo. Lo escribiste vos, está bien, pero a través de un personaje. No estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que dice el personaje. Pero sí. Pero dice el personaje una cosa que yo sí estoy de acuerdo, no sé si vos, que el tema es el gran cambio que fue para la música de los 80, la vuelta de Jaime Ross, el profesionalismo y sobre todo el éxito de Jaime Ross, que marcó una diferencia con nosotros. Al mismo tiempo el éxito más local, que era el rock post-dictadura, los grupos que vos dijiste, y una serie de músicos que ya venían de antes, por ese quiebre, como por ejemplo Cabrera, como por ejemplo Darno Jans, como por ejemplo Galemire, que cada uno busca un camino propio. Cabrera, y lo hablábamos antes, ya también tiene, en esa época había salido el disco de Baldío, después sale su inicio en un discazo como El viento en la cara, que ya marca lo que va a ser la carrera como de Fernando solista, pero después hay un disco como Buzos Azules, que es también contemporáneo, un año después, sí, que tiene muchos puntos de contacto con Ferrocarriles en esa impronta de el post-punk, el new wave, Police y una serie de sonidos que venían de allá. El pop rock va. Que esa música que estuvo muy presente es la que está más olvidada. Porque si me decís qué disco de Cabrera es el más olvidado, capaz que Buzos Azules. Bueno, tiene tantos discos que no sé, pero en cada uno que vamos a discutir, vamos a decir, no, pero tiene... Buzos Azules es raro que y es más, revisándolo ayer, hay pocos temas de Buzos Azules, Agua, por supuesto, que él lo siga tocando en el repertorio. Capaz que Tangente, o alguno, no es tantos temas que no... No lo sé, pero sí es un disco que no sé... y la pregunta que te hago... ¿Vos pensás que Galemire hace este disco a efectos de tratar de pasar de ser un artista muy reconocido, pero si querés, no voy a decir testimonial, pero no tan popular, como dar un giro que podía ser más popular el disco este? Yo creo que es una posibilidad. También creo que de alguna manera todos los artistas, cada vez que sacamos algo nuevo, creemos que este va a ser que acá le pegamos, ¿no? Claro. Un poco por ese autoconvencimiento de que lo que uno hace está bien, porque yo siempre digo que yo soy la mejor escritora de este país. Pero, claro, porque y no sabés cómo los demás se dan cuenta a veces. No en ese sentido, sino que si vas a hacer algo es que lo crees. Sí, es que me lo creo, claro. ¿No? Por supuesto, los demás no se dan cuenta porque no es verdad. No hay que decirlo eso, los demás no se dan cuenta. Pero, uno trabaja hasta que está feliz, si no publicaría, seguiría trabajando. Y creo que también está esa ilusión de que, bueno, vas a pegar con esto, ¿no? Pero básicamente yo creo que él estaba fascinado con ese sonido, ¿no? Estaba escuchando mucho. Creo que también hay una avalancha de cosas que vienen del exterior después de la dictadura, durante la primera parte de la década. Esa música llegaba en cuentagotas. Solo había cosas muy comerciales que llegaban a través de la radio, de las grandes productoras. Y después era lo que uno traía, un disco que llegaba de acá, otro que llegaba de allá. Un cassette que uno podía conseguir por ahí. Un cassette copiado, alguno que se fue a Buenos Aires a buscar. Entonces llega muchísima música nueva y
Y claro, y todo lo que está pasando en ese momento, porque Police además era sumamente exitoso, ¿no? Y vos fíjate que en esa época Police viene a Buenos Aires, en medio de la dictadura, con todos esos incidentes, tuvo repercusión acá, pero no fue la repercusión que después tuvo Police. Por más que sea el segundo disco, ya era exitoso, pero el boom de Police, la influencia de Police en la música, que fue muy grande, antes de entrar hablamos de Hit, por ejemplo, en Argentina, es un poco después. Eso que dijiste de los cassettes es una impronta muy interesante del libro, porque el libro, este tema que escuchamos cuando arrancamos es Lana Turner, el primer tema del lado B del disco. Y entonces la protagonista dice que es un cassette grabado que tenía primero los temas del lado B del disco, en la época de vinilos del lado A y lado B, bueno, ahora volvieron los vinilos, y vos lo armás el libro, primero los del lado B y después los del lado A, que fue la forma que lo escuchaste. ¿Hubo algún motivo extra que lo hiciste por eso? ¿O porque fue una opción? ¿O por qué? No. ¿O porque querías poner Lana Turner al principio? En realidad... ¿Es otra opción? Quería poner Lana Turner al principio. En realidad yo lo escuchaba así. No tenía un cassette, tenía el disco. O sea que podía poner el lado A. ¿Pero arrancabas por el lado B? Pero siempre lo escuchaba del lado B. Empezando por el lado B, y específicamente porque me gustaba Lana Turner, me gustaba empezar con Lana Turner. Entonces me dije, bueno, pues capaz que eso es lo que tengo que hacer, empezar con Lana Turner. Y vos decís una cosa que me gustó mucho, no vamos a desvelar muchas cosas del libro, no te preocupes, pero haces un símil en Ferrocarriles, el tema que le da el nombre al disco, que es el que cierra también el disco, de la misma época que sale el disco con el final de los ferrocarriles en Uruguay. Exactamente. Pero en la opción de Galemire no tuvo nada que ver eso. No, el disco es anterior, o sea, es del mitad 88 del que 88, no, mitad del 87, digamos, y en el 88 que cierra. El 1 de enero del 88 creo que se cierra completamente, y además no es una decisión que se estuviera barajando. No, es así un impulso brutal, filosidad. Sanguinetti se levantó una mañana. Dijo, vamos a cerrar los trenes. Pues ya está. Claro. Y cerramos los trenes. Claro. Pero creo que tiene la curiosidad histórica de que queda como aferrado a un tiempo, ¿no? Porque... Claro, un cierre también es el cierre del álbum. Eso fue yo no me había dado cuenta, está muy bien eso. El disco cierra justo una etapa también del Uruguay. El disco cierra una etapa del Uruguay. Porque aparte, el tema ferrocarriles, el tema trenes está en varios temas, no solo eso, hay otro que se llama Bobos y Trenes, y se menciona mucho eso. Sí. Y está en la cultura popular de esa época, de la música, está en Cabrera, en varios... en el Vagón Dormido, por ejemplo. Está en Jaime también mencionado, en Nadie me dijo nada. Exactamente. Claro. Le comentaba a Lalo que esta Maravilla, yo lo escuché tocado por Jorge Galemire en un concierto del Solís, que tocó algunos temas con Fernando Cabrera. Tiene esa relación de admiración mutua con Fernando, que trabajaron muchas veces juntos, y que parte en la novela, y no voy a adelantar nada, hay un tema de uno de los personajes que utiliza mucho la palabra maravilla, y que hay relacionar. La habilidad que tenés vos en este libro es relacionar situaciones de esa ficción con el disco, que esa parte del personaje femenino es uno de sus 3 discos que compró en una liquidación, y que aparte de sus discos preferidos, junto con el de Jorginho y Autoblues, y de Cabrera. Y esa palabra como que desencadena el tema del análisis, porque aparte vos decís que no lo analizás, pero hay un análisis de las canciones. Si querés, no técnico. No técnico, no. Una cosa que a mí me interesaba era como hablar de un disco desde el punto de vista del oyente no técnico. Digamos que hay muchos apasionados de la música que no son nerds del tipo claro, tuve una pareja que te decía, viví muchos años con él, que te decía, por ejemplo, no, ves, es que acá la cuarta cuerda debe ser de acero porque la pone así, y después, o sea, tenía un nivel de información que era rayaba en el absurdo. Y un poco... ¿Era músico también? Era músico también. Bueno, cuando charlo con Juan Steiner, que estuvimos charlando recién antes, Juan me entra a hablar de técnicas y... Claro. Los fanáticos de la música tienen un poco ese preciosismo. Sí.
pero también hay un montón de gente que aprecia y conoce de música, que le interesa más la vivencia, ¿no? Como de la canción, escuchar esta canción, ¿por qué te gusta esta canción? Bueno, una vez alguien me dijo, yo decía, pero tanto te gusta esta canción, y me dice, me recuerda a un momento feliz de mi vida. Eso nos pasa a todos, con muchas canciones, con muchos músicos, con muchos sonidos, entonces un poco recuperar un poco todos esos hilos, de lo que la protagonista recuerda de la primera vez que escuchó la canción, cómo suena la batería, los vientos, y todo mezclarlo en una vivencia de la música, o sea, contar la música como la experiencia del que la escucha, más allá de si tiene mucha información o no. Un poco de información tiene, evidentemente. Creo que todos los que nos interesamos por la música, aunque no pongamos el énfasis en eso, nos vamos enterando de cosas, pero rescatar lo de cómo se vive la música. Bueno, de hecho en el libro está dividido en capítulos por canciones. Está dividido en capítulos porque que arrancan en el lado B y terminan en el lado A. Ahí va. O sea que ya ahí hay y siempre en cada capítulo, por más que sigue contando esa historia de esos personajes, está relacionado con esa canción de alguna forma, y hay veces que vos enganchás la opinión de una canción, o lo que hablamos recién de Ferrocarriles, lo que hablamos de Maravilla, que uno de los personajes, una palabra que utilizaba mucho, y que lo vas relacionando con eso. ¿Eso se fue generando ya en el esquema de escribir, o te fue surgiendo mientras los escribías? No, un poco jugando, sí, un poco como mientras escribía, iban apareciendo cosas, ¿no? Yo trabajo mucho con la técnica de ponerme en posición, digamos. A ver. Trato de ser un personaje en determinada situación, entonces... ¿Pero no tenés un esquema previo o sí? Tenía un esquema previo que era el de un capítulo por cada canción, y sabía más o menos la historia que quería contar, porque en realidad es una historia que ya está en la literatura, digamos, pero que ese personaje... aparece de forma secundaria en Rompe la Quietud, pero la versión que nosotros conocemos es la de otro, la del narrador de Rompe la Quietud. O sea, la versión que tenés del personaje principal de esta novela está dada por el personaje principal de la novela anterior. Entonces como que la voz de ella me interesaba, y sabía que yo quería contar a grandes pinceladas un poco algunas de las mismas anécdotas o de otras relacionadas, pero a través de la voz de ella. Esos eran los elementos esenciales que tenía. Entonces, me pongo en situación, pongo el disco, escucho la canción, y soy una persona a la que le está pasando esto y esto. Y trabajo, ¿no? Y a veces, pues la letra me sugirió algo. ¿Mientras lo trabajabas, escuchabas todo el tiempo las canciones? Sí, a veces, por eso tuve que hacerlo intermitentemente. Pues te agotaban las canciones. Es que dejaba de oírlas, sí, dejaba ya dejaba de percibir nada, digamos, ya era como, ya sabía todo lo que iba a venir. Yo soy muy de escuchar una canción muchas veces, en realidad tengo hábito de eso. Cuando me gusta una canción la pongo muchas veces seguidas. Será por eso que vivo sola. Entre otras sí, cosas. La persona que está con vos no, ya ya está. casa muy temprano. Pero sí lo hago, lo de escuchar. Pero claro, cuando entras en ese entusiasmo de trabajo y supera una cierta cantidad de veces, tenés que interrumpir, pero se puede pasar a otra canción y empezás a trabajar con otra canción. Otra cosa que te iba a preguntar, no los escribiste en forma cronológica como está en el libro, sino que no. Lo fuiste escribiendo en forma salteada. Sí, lo fui escribiendo en forma salteada. Después, claro que hay que hacer unos ajustes del tipo, esta información no estaba, tendría que estar antes, pero mínimo. Lo fui escribiendo de forma salteada porque iba escuchando el disco. En realidad invertí mucho tiempo en una escucha pasiva. Estuve mucho tiempo antes de empezar el proyecto poniendo el disco cada tanto, ¿no? Poniendo el disco mientras, yo qué sé, haces las cosas de la casa, o cuando paso la aspiradora me pongo auriculares, esas cosas, o qué escucho hoy. Le repaso además, ¿no?
de lo que iba a escuchar. Y hasta que en un momento empezaron como a salir las ideas y a relacionar la letra con los contenidos, ¿no? ¿Vos en esa época también lo viste varias veces en vivo a Jorge? No, creo que lo vi una vez en esa época. Pero me impresionó mucho. Eso sí, creo que es una de las anécdotas que está como medio basada en la realidad. Es así, al principio está cuando... El hecho de escuchar música de buena calidad y con buenos equipos y buen sonido, y buenos músicos, no era una cosa que era muy fácil de ya no era fácil que los músicos tuvieran buenos equipos. No era fácil, ni buenos instrumentos. Y después terminaba también, redundaban lo que fue los cambios en las grabaciones, ¿no? Claro, acá siempre hubo técnicos muy buenos, como el Conde Mancini, y estudios que daban horas, como Sondor y todo eso, pero los elementos siempre eran tecnológicamente bastante atrasados. Sí. Y después las cosas grandes siempre se escuchaba mal. No sé, puedo haber visto por ejemplo a Jaime Rosa en un candombaile del Platense. Yo fui de los desgraciados que fui en Palacio Peñarol a escucharlo y todavía no sé qué tocó. No sabías que tocaban. Entonces creo que para mí fue un salto de calidad esa vez que lo vi en la Barraca, y bueno, fue muy impresionante. Y no lo conocía, o sea, para mí era un nombre, digamos, un nombre que ahí va, no eras conocedora del musical. No, era como un nombre del canto popular, o sea... Claro, él arranca en el canto popular. Sí. Mejor dicho, él hace un pasaje por sindicato, pero después es uno de los fundadores de... Lo que pasa es que en la primera parte de la década de los 80, todo lo que había, no todo, pero buena parte de lo que había del rock y de todo eso, nosotros lo conocíamos asociado con el canto popular, o sea... compartían ese espectro. Darno Jans, Dino Cabrera, Dino, no tenían la etiqueta de rock. Es muy difícil definir qué es el rock, en realidad, ¿no? Quizás la etiqueta fue cuando empezaron esas bandas que vos decís, como Los Estómagos, como claro, que era un rock más punk español se podría llamar, o esa ascendencia, y que era más notorio la voluntad de ese rock. Lo otro era más ecléctico. Yo creo que había, durante la primera parte de la década de los 80, había esos lugares muy, muy de gueto, ¿no? Como el Templo del Gato, a mi gente, el Templo del Gato, el Templo del Sol. Claro, muy, muy gueto, donde había 4 locos con pelo largo que tocaban rock. Pero si vos no tenías a alguien que te introdujera en ese mundo, probablemente no te enterabas nunca. A mí me sorprendió una parte que vos nombrás, un hecho que yo sé que es cierto, porque yo también lo leí y me sorprendió, que es cuando alguien, que no lo mencionas, el crítico que es, cuenta de que lo vio, porque yo también lo vi, a Jorge tocando tema de los Beatles en un shopping. Ahí va. Y vos como cuestionás que eso que el crítico quiso hacer como para llamar la atención, le terminó generando también un estigma a Jorge. A mí lo que me pasó fue, fue muy curioso porque con muchas personas de las que hablé durante la preparación del libro, y bueno, intercambié conversaciones con gente que lo conoció y todo eso, no entrevistas formales ni nada así, pero como que te fue llenando de información. Claro. Sí, y mucha gente mencionó esa anécdota hasta que yo me di cuenta que estaba publicada, ¿no? En un artículo que alguien lo había contado, seguramente con la mejor de las intenciones. No es una crítica contra el hecho de que se haya publicado, sino que a mí me chocó el hecho de que ese fuera el símbolo de su fracaso, digamos, cuando el tipo estaba trabajando. Cuando era el símbolo de querer tocar, como decís vos. Un escritor que vende libros en la feria. O sea, es una cosa completamente común y corriente. Van a decir, Lalo Barrubia traduciendo etiquetas de shampoo. Bueno, claro, te ganás la vida con eso, ¿no? O un escritor que escribe en negro. Sí, claro. Yo qué sé, evidentemente la imagen, el tener que poner la cara cuando sos un músico prestigioso, estar en
espacio público, pero además estaba tocando los Beatles, Claro. que era una cosa que le encantaba. Y tocó en bandas, coincidió con mi hermano en una banda, en uno de los últimos proyectos de un cantante de que los dos lo acompañaban, y mi hermano me decía eso, que cada vez que llegaba Garemir y empezaba a hacer arreglo, era como que las canciones se transformaban. Es decir, más allá de la música que estaba haciendo particularmente, trabajaba como músico, Claro, sí. que era lo que hablábamos antes acá con Juan Steiner también. Juan Steiner decía que por dos cosas, para juntar algo de dinero, pero también para cuidarse un poco la cabeza, que a veces estás trabajando horas y horas y no te reditúa. Bueno, ese es otro tema más profundo que nuestro amigo Pablo Silva lo está tratando también en la máquina de pensar con el tema de las editoriales, escritores y todo eso. Y Perfume es la balada del tema, del disco, el que quiebra un poco un disco que tiene un sonido muy pop fuerte, y hasta que Perfume, que hablábamos con Lalo, y que después hay otras versiones, y más, el disco posterior de Jorge se llama Perfume. Creo que es el disco posterior, sí. ¿Y qué sentís cuando escuchás Perfume, cuando escuchaste el disco y llega ese tema? Bueno, a mí es una canción que me gusta mucho. Al mismo tiempo creo que siempre me pasa cuando las canciones se hacen muy famosas. Que te cansan. Como que me siento poco original o algo así. En realidad Galimire tiene baladas fantásticas. Tiene varias posteriores. Pero en ese disco, que también es un clásico, poner una balada en un disco... disco pop. Sí. Creo que cumple una función también de como de darle un aire, ¿no? Y una variación del ritmo que viene. Sí, y me gusta mucho la interpretación que hace, me gusta mucho cómo la canta. Hay muchas versiones, siempre a cuál la canta mejor. Porque creo que Galemire es un cantante con mucha presencia, o sea que está muy presente como persona, que se siente mucho, más allá de la voz o el uso técnico de la voz, todo eso que es como más espontáneo, pero me parece que es un cantante muy sentido, y cuando hace esos temas un poco más lentos, un poco más baladísticos, eso Cuando terminaste el libro, ¿qué sentiste? ¿Que habías conseguido lo que querías? ¿Que eso fue lo que pensaste? ¿Que para qué me metí en esto? ¿Qué fue lo que pensaste? No tenía, la verdad, ninguna seguridad, como me pasa en general. ¿Qué se lo enviaste a Gustavo? Claro, lo envié. Yo en general termino con un gran entusiasmo, creyendo que es la obra maestra. En este caso no me pasó eso, pero... ¿no te pasó eso en este caso? En este caso no me pasó eso. Tampoco es que es como que sentía una gran incertidumbre sobre qué había logrado, pero estaba trabajando sobre material que yo ya... la temática venía de otra obra, parte de los textos venían de escritos paralelos, o sea, está armado un poco como un collage de cosas, y eso me costó mucho visualizarlo completamente. Ahí tomé una distancia. Creo que ni siquiera lo mandé en el momento. O sea, esperaste y lo leíste de vuelta. Lo dejé en el congelador. Ah, mira. Y después de un tiempo volví, y ahí sentí como que, no estaba tan mal. Bueno, nos vamos a ir con En el Garage, que es uno de los últimos temas del disco, otro tema también con mucha fuerza. Muy 80. Muy 80, por eso elegimos muy 80. Yo te agradezco mucho la venida al programa. Creo que este libro, por sus características, enriquece a la colección, y aparte da una visión diferente desde la literatura, pero también desde el oyente, no necesariamente hipertécnico como decís vos, pero que cuenta una historia que complementa muy bien lo que es una década. Y antes de entrar le decía a Gustavo Rey, refleja muy bien los 80, y eso que sea una radiografía de los 80, una década que todavía falta mucho hablar, me parece que es muy valioso, así que te felicito. Bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, espero que inspire a alguien a leerlo y a escuchar el disco, ¿no? Yo creo que las dos cosas, siempre decimos lo mismo, y cada vez que viene alguien de la colección, yo le digo,
estos libros son imprescindibles escucharlos, no solo leerlos, sino que escuchar las canciones para entender todo lo que se dice. Así que es un muy buen plan leer Ferrocarriles mientras se lo escucha, capaz que empezando por el lado B. Bueno, genial.